Familia de Dios, Iglesia, Rey y Luz para las Naciones. Esta noche los saludo eh, pues con un corazón agradecido delante de Dios por motivarlos a estar en su presencia y atender a este llamado que es lo que Él hace para podernos capacitar, para prepararnos para toda buena obra. Bueno, en este devocional que me parece hermoso, con este primer capítulo del Salmo 10, vemos aquí, atendiendo a que debo dar mi reflexión también, que es un salmo con un énfasis en un clamor profundo del salmista, que como muchos de nosotros hoy se preguntan, ¿por qué Dios parece estar lejos cuando más lo necesitamos? Es el encabezamiento de este capítulo. Es un salmo que describe la injusticia, la maldad del hombre impío y el sufrimiento del inocente. Pero también nos damos cuenta que es un llamado a confiar en el carácter justo y fiel de Dios, aunque no veamos respuestas inmediatas. Puedo extraer que hay como tres partes en este salmo, porque en la primera parte veo que es el problema del malvado. En la segunda parte es la súplica de un justo. Y en la tercera es como ver la confianza final. Entonces, yendo a la primera parte, aquí vemos que el salmista se pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? O sea, el problema que, como dice aquí, el problema del malvado, que da los versículos 1 al 11. Entonces él se pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Una pregunta honesta que refleja cómo se siente cuando ve la injusticia y el silencio de Dios, versículo 1. Luego describe al impío. ¿Cómo es el impío? Que es orgulloso, codicioso, sin temor de Dios, engañoso, violento y tramposo. Yo creo que estas son las características que identifican eh, cómo es el impío. Vive como si nunca fuera a rendir cuentas a Dios, es decir, como no hay temor de Dios, no determina que un día va a rendir cuentas delante de Dios. Hasta puede llegar a afirmar que Dios no existe. Se dice él ahí en su corazón y a veces lo dice a los cuatro vientos. En la segunda parte del capítulo vemos la súplica del justo, el versículos 12 al 15. Aquí vemos que como que el tono cambia, ¿no? Porque el salmista nuevamente se dirige a Dios, pero clamando, mmm, diciéndole a Dios, levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? El salmista está pidiendo la intervención divina, que su justo juicio llegue y que Dios no deje sin castigo al malvado. Y la última parte del versículo, que es del 16 al 18, los versículos, vemos la confianza final. Es decir, cómo termina el salmista declarando que Jehová es rey eternamente. Una declaración poderosa. Jehová es rey eternamente. Y afirma que Dios oye el deseo de los humildes y fortalece su corazón y hace justicia al huérfano y al oprimido. Entonces lo que yo puedo reflexionar en este capítulo es que este salmo está reflejando una tensión que todos hemos llegado a sentir alguna vez. Cuando estamos en muchas crisis y el Señor no responde, como que sentimos la aparente ausencia de Dios ante tanta maldad. Hoy en día vemos mucha corrupción, violencia, abuso de poder y muchas veces parece que a los malos les va como bien, mientras que los que buscan a Dios sufrimos, ¿cierto? Nos ha pasado. Pero el salmista nos enseña algo clave: llevar esa frustración a Dios, no huir de Él. Él no es indiferente ante estas situaciones. Aunque no actúe de inmediato, óyelo bien, querido hermano, aunque no actúe de inmediato como nosotros quisiéramos, su justicia es segura y su oído va a estar atento al clamor del justo. Entonces este salmo nos muestra también el corazón arrogante del impío. ¿Por qué? Porque este vive como si Dios no existiera, oprime al débil, se aprovecha del inocente, se jacta de su éxito.
Pero el salmista nos recuerda que Dios sí ve, Dios escucha y Él va a actuar en su tiempo. ¿Cómo podríamos aplicar este capítulo a nuestra vida entonces? Primero, que si alguna vez nos hemos sentido abandonados por Dios, no es que Él nos deje solos. El salmista, como nos podemos dar cuenta, el salmista también sintió este tipo de experiencia, pero no se quedó en la queja. ¿Qué hizo? Oró, clamó y reafirmó su confianza en que Dios sigue siendo rey y rey eterno. Segundo, no debemos vivir como los impíos viven, que dicen en su corazón, eso Dios no ve, Dios no existe. Aun cuando nadie nos observe, recuérdalo bien, Dios sí ve y conoce todo. Vivamos entonces con integridad, aunque eso signifique ir contra la corriente. Tercero, aprendamos a orar como el salmista, con sinceridad, pero también con fe. No neguemos la injusticia, pero recordemos que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Él defiende a los humildes, consuela al huérfano y se levanta por el oprimido. Y por último, cuarto, para aplicarlo a nuestra vida, seamos esa respuesta a este salmo en nuestra generación, defendiendo al débil, actuando con justicia y reflejando un corazón que a Dios no le es indiferente y sobre todo cuando estamos pasando por crisis, por sufrimiento. Entonces, conclusión de este salmo nos recuerda, aunque a veces parezca que Dios está en silencio, Él nunca está ausente. Su justicia es real, su oído está atento y su reinado es eterno. En un mundo lleno de injusticia, sigamos clamando, confiando, actuando como verdaderos hijos de Dios, recordando que Dios es justo y compasivo. Y como dice el versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento su oído. Muchas gracias, familia. Bendiciones.